Bienvenidos talleristas. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre relato, cuento y novela y por qué es importante conocer esta distinción a la hora de sentarnos a escribir. Mi nombre es Facundo y esto es Taller Eneida. Cuando hablamos de relatos, cuentos o novelas, estamos hablando de distintos tipos de narraciones y muchas veces tendemos a confundirnos un relato breve con un cuento o una recopilación de relatos o de cuentos como si fuese una novela. Y no son exactamente lo mismo. Y en un taller de escritura o de literatura, muy probablemente les van a marcar estas diferencias, que nosotros en este video vamos a resumir brevemente en 4 diferencias fundamentales y en por qué es importante conocer estas diferencias. La primera diferencia, por supuesto, es la más obvia, que tiene que ver con la extensión. Si lo situamos de menor a mayor, podemos decir que un cuento es un poco más extenso que un relato y que una novela va a ser más extensa que un cuento. Esta es la diferencia más obvia, pero no siempre es muy precisa, porque ¿qué pasa cuando es un relato extenso? ¿Ya llega a ser un cuento o no? ¿O qué pasa con los cuentos largos o con las novelas cortas, con los micro relatos, con las nouvelles? Bueno, esta distinción no alcanza solamente con medir la cantidad de palabras o la cantidad de páginas que vayamos a escribir. Una segunda diferencia fundamental entre estos distintos tipos de narraciones tiene que ver con el origen, de dónde venían estas narraciones. Todas las narraciones breves, como los relatos y después los cuentos, tienen su origen fundamentalmente en la tradición oral. Eran transmitidas de manera oral y estaban pensadas para ser contadas de manera oral, para un público que estaba ahí escuchando a un poeta, a un orador o a un trovador. En cambio, la novela moderna como la entendemos hoy, surge realmente después de la imprenta, ¿no? La primera novela moderna que conocemos es, por supuesto, nuestro amigo Don Quijote de la Mancha, y tienen que ver con narraciones extensas que ya eran escritas pensando en un lector que podía acceder a esa letra imprenta gracias a la invención de Gutenberg allá por el siglo XV más o menos. La tercera diferencia es la más fundamental y tiene que ver con la estructura narrativa de estos distintos tipos de texto. En el relato, como decíamos antes, estamos hablando de una escena, de un momento, de una foto, de la captura de un instante, de una anécdota podemos pensar. Entonces no tenemos una trama estructurada. El relato en realidad es una narración un poco inarticulada, sin una trama precisa que apunte a un desarrollo de un conflicto o de un personaje. Como ejemplo podemos pensar en el relato La moneda de Kafka, que es básicamente una especie de anécdota de un niño encontrando una moneda en la calle. Un cuento, en cambio, ya presenta una estructura completa, una trama completa con los 3 actos, un inicio, un desarrollo y un desenlace que completan el nudo que se va armando en el desarrollo de esa trama. El gran maestro del género, el que inventó el cuento moderno como lo entendemos hoy, es por supuesto el amigo Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe planteaba que el cuento era una narración que se tenía que poder leer de una sola sentada y en el cual se tenían que ordenar todos los incidentes de una determinada manera para provocar un efecto en el lector, ya sea miedo, ya sea ternura, ya sea un efecto cómico, etc. Pero ese orden y esa estructura son fundamentales. Es lo que hace funcionar al cuento como una maquinaria de relojería, diría el amigo Cortázar. Como ejemplo podemos pensar en el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, en el cual lo que tenemos es el desarrollo de una trama con un protagonista, se enfrenta a un extraño personaje a través de diferentes estancias dentro de una abadía. Y todo lo que sucede en ese cuento apunta a ese final, a ese encuentro final con este personaje que podemos pensarlo como una alegoría de la muerte o una alegoría de la peste, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, la novela es
lo que Macedonio Fernández llama el destino completo de un hombre. En una novela tenemos ya una narración más extensa, donde ya no hay una, sino varias tramas a través de las cuales va pasando un personaje protagonista y que van marcando todo su desarrollo y su arco de transformación como personaje. Entonces una novela presenta ya una estructura mucho más compleja, donde ya hay mucho más altos y bajos que solamente un clímax final, y que tienden más a un proceso de dilación y que van marcando ese desarrollo psicológico y personal de ese personaje protagonista que va a alcanzar algún destino, alguna meta final. El ejemplo, por supuesto, más típico es el Don Quijote, donde tenemos un personaje protagonista y su compañero Sancho que van atravesando diferentes aventuras a través de las cuales el propio Don Quijote va sufriendo distintos cambios hasta que llega al final con la muerte propia del protagonista, que creo que no les spoileo nada porque ya todo el mundo lo debe saber. Interrumpimos un microsegundo este video para pedirles que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que aprieten la campanita, etcétera, 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 para que podamos seguir compartiendo estos videos. Y la cuarta diferencia entre estos tipos de narraciones tienen que ver con en dónde hacen el foco estas narraciones particulares. Como decíamos en el relato, hablamos de una anécdota, de un instante, de una foto, de un momento únicamente. En cambio, en el cuento ya tenemos una trama, un desarrollo, un determinado orden particular de los incidentes que están compuestos de una manera para provocar un efecto final. Y es esa trama fundamental el foco principal del cuento siempre. Lo que nos interesa es lo que está pasando y cómo va el personaje a subsanar esos obstáculos, cómo se va a llegar al final de esa historia. En cambio, en la novela lo fundamental ya tiene que ver con el protagonista, ya tiene que ver con los personajes de esa historia y en cómo cambian, cómo evolucionan, cómo se transforman, cómo esos sucesos, esas diferentes tramas por las que tienen que pasar estos personajes, los van cambiando a ellos, les van cambiando su forma de ser o sus características o su personalidad. Y ahora bien, ¿por qué son importantes estas diferencias entre estos distintos tipos de narraciones a la hora de sentarnos a escribir? Generalmente cuando empezamos escribiendo relatos, narraciones breves, más o menos inarticuladas, más relacionadas con ciertas anécdotas o experiencias que se nos ocurrieron a nosotros o cosas que nos parecieron interesantes. Pero recién cuando logramos escribir un cuento es cuando logramos dominar la estructura clásica de los 3 actos, de la construcción de una trama precisa, completa, redonda. Ahí es cuando realmente logramos dominar ciertas técnicas narrativas que nos permiten pensar en escribir una novela. Va a ser muy difícil que nos sentemos a escribir una novela si antes no logramos escribir un cuento completo, clásico, redondo. Así que anímense, inténtenlo y traten de escribir ustedes su propio cuento clásico, redondo, completo, que busque provocar un efecto final concreto en el lector. Bueno, talleristas, espero que les haya gustado este video. Déjennos sus comentarios sobre qué les interesaría que escribamos o sobre qué les interesaría que hagamos nuestros próximos videos. Y también los invitamos a sumarse a nuestros talleres de literatura y escritura creativa, donde trabajamos sobre cuentos y sobre todo en literatura fantástica. Y bueno, les dejo un fuerte abrazo virtual.